Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. En este video te voy a presentar la información de manera esquemática respecto de prácticamente la mayoría de los videos que hemos analizado en este canal, pero sobre todo los relacionados con la temática teoría del delito. Recuerda que la hemos analizado desde la perspectiva de la teoría del delito actual y vigente, esto es la teoría tritómica del delito. Actualmente, para que una conducta pueda considerarse como delictiva, el juzgador en su sentencia debe tener por acreditada o acreditados los tres elementos del delito. Esto es, la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Anteriormente o históricamente existió una teoría que conocemos todos como la teoría heptatómica. Esta teoría heptatómica, como su nombre lo indica, estableció que se necesitaba acreditar 7 elementos, que el delito se dividía en 7 elementos y que por lo tanto estos 7 elementos se tenían que acreditar para considerar que la conducta tenía la calidad o la calificativa de conducta delictiva. Esta teoría fue evolucionando y los demás elementos, los 4 elementos restantes, no desaparecieron, sino que se reestructuraron. Bien, ahora veamos cómo, de acuerdo a las dos sistemáticas más importantes que han tenido una gran repercusión e influencia sobre nuestras codificaciones penales estatales, nuestra codificación penal federal, que por cierto es la de 1931, vigente hasta nuestros días, así como la codificación procesal penal, esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de cómo se estructuran o cómo han propuesto la estructuración de los elementos que constituyen la teoría del delito. En principio, entonces, verifiquemos de acuerdo a esta sistemática causalista cómo se integran los elementos del tipo. Recuerden que para poder acreditar la tipicidad, primero es necesario conocer cuáles son los elementos que constituyen la materialidad del hecho delictivo, es decir, cuáles son los elementos del tipo penal, cuáles son los elementos que constituyen la descripción típica. La sistemática causalista entonces nos establece que son 3 los elementos objetivos, que son aquellos que constituyen la materialidad del hecho delictivo, los elementos normativos que requieren de una valoración jurídico-cultural para su acreditación, siempre y cuando se encuentren dentro de la descripción típica, y los elementos subjetivos específicos que también se deben encontrar dentro de la descripción típica y que generalmente son especiales ánimos, especiales deseos o especiales intenciones. Recuerden que estos elementos ya los hemos analizado en videos anteriores por si quieren verificar su contenido. Pero, ¿qué pasa con uno de los elementos más importantes que van a ser analizados en la sistemática finalista? Esto es el elemento subjetivo dolo y culpa. Podemos analizar si el sujeto activo tenía la intención o lo hizo de manera imprudencial dentro del análisis de la tipicidad en la sistemática causalista. La respuesta es no, porque los causalistas analizan este elemento subjetivo dolo y culpa, pero a nivel de la culpabilidad. Y esto sobre todo por su concepto causal de acción. Para los causalistas, la acción es un movimiento corporal voluntario que produce un cambio en el mundo exterior. Pero esta voluntad, recuerden que no tiene contenido, que obedece a una especie de inervación muscular. Para los causalistas, lo más importante es acreditar si el sujeto activo que disparó el arma de fuego tuvo como consecuencia la privación de la vida o la lesión de una persona. Un sujeto que ha desplegado una conducta delictiva trajo como consecuencia un resultado. Este
efecto causal. No se analiza si el sujeto realizó la conducta de manera dolosa o culposa, al menos a nivel de la tipicidad o dentro del análisis de la tipicidad no se realiza. Relegan este elemento subjetivo dolo y culpa a nivel de la culpabilidad. Posteriormente, entendemos que la antijuridicidad se acredita al momento en el que se acredita la tipicidad. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que el tipo penal es una descripción típica, valga la redundancia, que tiene el calificativo de conducta delictiva. Por lo tanto, es una conducta antijurídica. Luego entonces, si se acredita la tipicidad, es decir, el encuadramiento de la conducta desplegada por el sujeto activo del delito al tipo penal, luego entonces tendremos por acreditada la antijuridicidad material. ¿Qué es la antijuridicidad material? La lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, es decir, el homicidio, las lesiones, los daños, etc. Pero entonces, ¿qué se acredita o qué se debe acreditar en el capítulo de antijuridicidad? Pues la antijuridicidad formal, si existen o si concurren dentro de la causa penal las causas de justificación o las normas permisivas, esto es, la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber. Posteriormente pasamos al tema de la culpabilidad. ¿Cómo propone o cómo establece la integración de la culpabilidad en la sistemática causalista? ¿Cuáles son los elementos que la integran? Y bueno, el primer elemento es la imputabilidad. Sabemos que la imputabilidad era un elemento del delito, ya no es más elemento del delito y pasa a ser un presupuesto de la culpabilidad. La imputabilidad en ese concepto tradicional como capacidad de entender y de querer. Posteriormente tenemos al dolo y la culpa como segundo elemento integrante de la culpabilidad. Recuerden que en la tipicidad los causalistas no analizan si la conducta fue dolosa o culposa, lo analizan hasta la culpabilidad. Y el tercer elemento que integra la culpabilidad es la exigibilidad de otra conducta, es decir, que conforme a la capacidad de entender y de querer ese resultado, te debiste de haber conducido conforme a la norma y como no lo hiciste, entonces se te reprocha la conducta, que es el juicio de reproche, que integra prácticamente la culpabilidad. Hasta aquí, como pueden observar, es la integración de los elementos, la estructuración de los elementos que propuso la sistemática causalista y que estuvo vigente por muchos años en nuestras codificaciones, sobre todo las codificaciones procesales penales. Hay un principio que se llama principio de supremacía de la ley sustantiva, el cual establece que no puede tener mayor importancia o jerarquía una norma procesal penal. Nuestra codificación penal sustantiva tenía elementos de los cuales podíamos establecer que se trataba o que tenía influencia de una sistemática de corte finalista, pero nuestra codificación procesal penal tenía elementos propios de una sistemática causalista. Luego entonces en la práctica los operadores de justicia tienden a darle mayor importancia a la ley procesal. Esto antes de que se estableciera nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es como se estructura entonces desde la perspectiva del causalismo. Ahora, ¿qué pasa con la propuesta que realiza Hans Welzel en su teoría de la acción final, conocida como finalismo, que va a ser redondeada prácticamente en 1936? Hans Welzel propone que no es posible analizar la conducta del ser humano desde la perspectiva del principio causa y efecto, porque él establece que un sujeto tiene siempre una finalidad, aun tratándose de los delitos culposos.
Por lo tanto, Hans Welsel reestructura o establece una reestructuración llevándose el dolo y la culpa, esto es el elemento subjetivo, a nivel de la tipicidad. Esto nos va a permitir ahorrarnos en el tema de recursos materiales, en el tema de tiempo, sobre todo cuando tomamos en consideración que las codificaciones establecen que las conductas solo pueden ser dolosas o culposas. El delito solamente es doloso o culposo. Por lo tanto, si no se acredita el dolo y la culpa, entonces estamos ante la ausencia del delito, ante lo que conocemos como caso fortuito. Incluso la codificación de la Ciudad de México prohíbe el principio de imputación, estableciendo que las conductas delictivas solo pueden ser dolosas o culposas. Por lo tanto, seguimos manteniendo esta vertiente, esta teoría en cuanto a la existencia del caso fortuito. Si tú acreditas en tu causa la ausencia de dolo y evidentemente la ausencia de culpa, entonces no existe delito. Pero si de acuerdo a la sistemática causalista nos tenemos que esperar a analizar el dolo y la culpa hasta la culpabilidad, pues entonces estaremos invirtiendo mayor tiempo, mayor recurso para poder analizar si la conducta fue cometida de manera dolosa o culposa. La sistemática finalista estructura o propone esta estructura, la cual entre algunos otros aspectos, entre algunas otras mejoras, pues nos da una gran ventaja porque, reitero, nos permite estudiar ahora el dolo y la culpa a nivel de la tipicidad. Cuando Hans Welsel establece esta reestructuración, algunos autores en esta crítica refieren textualmente que al llevarse el dolo y la culpa a la tipicidad, prácticamente dejó sin contenido a la culpabilidad. Sin embargo, para Hans Welsel es muy importante que el juicio de reproche se lleve a cabo sobre una persona que tenga conciencia de la antijuridicidad o, en su caso, posibilidad de conocimiento, elemento que establece en lugar del elemento subjetivo dolo y culpa. Esto nos va a permitir hacer una diferencia entre lo que vamos a conocer como la ignorancia y el error, aquel principio de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, se va a contraponer a lo que hoy conocemos como el error de prohibición, porque no es lo mismo hablar de la ignorancia es ausencia total de conocimiento y el error es conocimiento, pero conocimiento deformado de la realidad. El error de prohibición vencible o invencible como elemento negativo de este elemento conciencia de la antijuridicidad o posibilidad de su conocimiento. Y finalmente también la exigibilidad de la conducta. Así es como queda integrada entonces la sistemática que conocemos como finalismo. Como ustedes pueden percatarse, no hay mucha diferencia estructuralmente hablando entre lo que es el finalismo y el causalismo. No es un finalismo versus causalismo, y una sistemática vigente, una sistemática novedosa, no destruye el planteamiento de manera total de una sistemática anterior. Retoma lo más importante, retoma lo que considera más importante y propone en esa o dentro de esa estructura una mejor clasificación en cuanto a los elementos del delito. Y así es como se establece entonces el finalismo de Hans Welsel. Ahora, a la pregunta que todos nos llegamos a hacer en un momento determinado, ¿por qué es importante? ¿Cómo analizamos o cómo analiza el juzgador o cómo proponemos como fiscales, como abogados defensores en un amparo o como juzgadores en una sentencia definitiva, a qué estructura, a qué sistemática obedece nuestra legislación penal o nuestra legislación procesal penal, que, reitero, en México se le da fundamental importancia, incluso en ocasiones por encima de la ley sustantiva, lo cual
no es acorde a un sistema democrático de derecho. Pero en este caso veamos que nuestra codificación procesal penal tipo, esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales, recepta una teoría de corte finalista. Sobre todo si analizamos el artículo 406, en su párrafo octavo, nos dice: la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente. Elementos objetivos y subjetivos. Ahí está el elemento subjetivo, esto es el dolo y la culpa a nivel de la tipicidad. Por lo tanto, nuestra codificación procesal penal nacional es una codificación que recepta estos postulados de una sistemática finalista. Podemos analizar entonces en nuestros alegatos, por ejemplo, de clausura, que no se acreditaron por parte de la gente del Ministerio Público los elementos subjetivos, esto es dolo y culpa, por supuesto. La misma codificación nos los refiere expresamente. Ahora, en el último párrafo de este artículo 406 nos confirma y nos reitera que la teoría actual y vigente, la teoría del delito actual y vigente, es la teoría tritómica. ¿Se acuerdan? 3 elementos del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Lo que pasa es que dentro de la redacción a contrario censio de este párrafo, de este último párrafo del artículo 406, interpretamos que el juzgador tendrá que acreditar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, puesto que en toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de atipicidad. Por lo tanto, tuvo que haber acreditado la tipicidad. 2. No está favorecido con alguna de las causas de justificación. Por lo tanto, tuvo que haber tenido por acreditada la antijuridicidad. Y 3. No está favorecido por ninguna de las causas de inculpabilidad. Por lo tanto, tuvo que haber acreditado la culpabilidad. Los 3 elementos del delito que dentro de nuestros alegatos de clausura podremos argumentar de manera ordenada y sistemática, puesto que la misma codificación nos establece las pautas para realizarlo.